Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, planeta Tierra. Hoy estamos a 21 de agosto del año 2016. El tema, santidad y religiosidad. Un tema muy interesante porque en el poco tiempo que tengo formando parte de, vamos a decir, del cuerpo de Cristo, integrado a la vida cristiana, en el poco tiempo que tengo, y digo poco tiempo porque mi vida cristiana se inicia en el año 2009, pero tiene su verdadero punto de despegue, es en el año 2010, estamos hablando de que apenas tengo 6 años, podría decir, en esto. Me he detenido a analizar, a ver, a estudiar y ver cómo, cómo se, cómo se ve, cómo se vive en realidad esta vida de una forma tan distinta a la que manda la Biblia. Y cuando me refiero a que se vive esta vida muy distinta a la forma de la que manda la Biblia, no lo digo individualmente por cada ser humano. Cada persona tiene su criterio, cada cabeza es un mundo. Cada quien ve la vida, ve el mundo, ve el paisaje de una forma diferente. Pero sí lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que se enseña a nivel congregacional, en la mayoría de las congregaciones, no voy a decir en todas, pero en una inmensa mayoría de las congregaciones, lo que se enseña respecto a la santidad y respecto a la religiosidad. El tema religiosidad generalmente es tocado en denominaciones que no son muy santas. Las denominaciones que no son muy santas, a su exceso de libertinaje, le llaman libertad. A su exceso de libertinaje le llaman libertad y se califican como, como congregaciones que no son religiosas. Pero también las congregaciones que son muy religiosas, a su religiosidad le llaman santidad. Y en esa balanza que sube y baja, nosotros nos encontramos con muchos criterios encontrados. Nos encontramos con iglesias que dicen ser de una denominación, específicamente pentecostal, que por lo menos acá en República Dominicana es la que más abunda dentro de las denominadas iglesias evangélicas, unas que dicen ser pentecostal, que son exageradamente religiosas, yo las defino exageradamente religiosas, y otras también pentecostales que son exageradamente libertinas, yo las defino exageradamente libertinas, y ya veremos por qué. Al final de cuentas, aquí lo que se ve es una clara falta de discernimiento de parte primero de los que dicen ser los líderes, de los que dicen ser los guías, de los que dicen ser los pastores, maestros y vamos a decir, mentores que tienen esas congregaciones para guiar al rebaño, y una falta de conocimiento de la palabra, una falta en ambas exageraciones, una falta de llenura del Espíritu Santo. Pero nada mejor para tratar este tema y abundar en este tema que Mateo 23. En la Biblia vamos a estudiarlo y vamos a verlo. Mateo 23, en el verso 1 dice: el Señor Jesús acusa a los escribas y los fariseos. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Los fariseos eran una de las sectas más importantes que existía en Israel en los tiempos de Jesucristo. Era una de las sectas que componían el Sanedrín, y era también una de las, y decimos sectas porque era una de las divisiones que tenía la religión judía, vamos a decir, en esos tiempos. La religión preponderante en el pueblo de Israel, la religión judía, y los escribas eran los más letrados en cuanto a la ley, de Moisés, que era la religión, la guía por la cual se administraba religiosamente la vida del pueblo y muchas veces la vida política y la vida social.
era un estado prácticamente, se podría decir que prácticamente teocrático, con con el problema para ellos de que estaban siendo ocupados políticamente por el Imperio Romano, lo cual los limitaba a ellos a muchas cosas, pero en la parte de su religión, los escribas y los fariseos eran las máximas autoridades. Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan pesadas y difíciles, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vamos a pararnos acá. Jesús habla a la gente, o sea, le habla a todo el mundo y le habla a sus discípulos. Yo soy de los que creo que la palabra de Dios está viva, es activa y es para toda la humanidad. Lo que la humanidad tiene es que vivirla espiritualmente, que ahí es donde está el gran problema, y era con lo que Jesús estaba enfrentando, y lo vamos a ver en el transcurso de este pequeño análisis. Vivirla espiritualmente. No se estaba viviendo la palabra de Dios espiritualmente, se estaba viviendo la palabra de Dios de una forma carnal, de una forma humana. Se estaba humanizando la palabra de Dios y no se estaba espiritualizando en la palabra. ¿Qué pasa cuando vivimos la palabra de Dios de una forma humana? Que nuestro enfoque principal es agradar al ser humano, no es agradar a Dios. Entonces a Dios lo alejamos. Y para agradar al ser humano tenemos que adaptarnos a los diferentes cambios que sufre la humanidad. Porque la humanidad se ha demostrado a través de la historia que la raza humana ha sido una raza que en muchos aspectos ha ido evolucionando y en otras ha ido involucionando. Es cambiante, el ser humano es cambiante, el ser humano es tan cambiante que el ser humano tiene la facilidad hasta de reproducirse. Cuando un hombre y una mujer se unen y tienen sexo, la posibilidad de que la mujer quede embarazada y salga como resultado otro ser humano es muy alta. El ser humano se reproduce, pero ese que nació tiene un padre y una madre que en algún momento va a dejar de existir y le quedará a esa persona que acaba de nacer seguir manteniendo la cadena reproductiva. Y así va pasando el tiempo, así va cambiando la tecnología, va cambiando, va incrementándose la ciencia, va incrementándose la tecnología, y así mismo el ser humano va a tener que ir adaptando su cabeza, sus conceptos, sus creencias, todo a un mundo cambiante. Sin embargo, en Dios no hay sombra de variación. Cuando entonces comenzamos a ver la fe desde una forma en la cual tenemos que adaptar la palabra de Dios a los tiempos, como a veces andan por ahí algunas Biblias que dicen Biblia en lenguaje actual, hay que tener mucho cuidado, porque a veces ese lenguaje actual significa que tengo que adaptar el contenido de la Biblia a los tiempos, y eso es muy peligroso, porque Dios no se adapta a los tiempos, Dios es Dios, Él tiene su palabra, Dios es atemporal, dice la Biblia que en el cielo no hay noche, siempre es día, porque la gloria de Dios lo ilumina todo, entonces tenemos que tener cuidado, porque quizás la mentalidad humana pueda cambiar en un lapso de tiempo, pero la mentalidad de Dios es una. Dice Jesús entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? La enseñanza de la ley. Donde se sentaban los escribas y los fariseos a hablarle a la gente con la Torah, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, ponen el Pentateuco, la base de la religión judía, hablarles de la ley de Dios. ¿A quién? A la gente. ¿Quiénes? Los escribas, los máximos sacerdotes, y quiénes, los fariseos, los escribas, perdón, los más letrados, y los fariseos que componían la clase sacerdotal prominente. Se sentaban a enseñarle a la gente acerca de Moisés, acerca de las leyes de Moisés. ¿Qué dice Jesús? Bueno, así que todo lo que ellos le digan que guarden, guárdenlo y háganlo. O sea, ellos no le están diciendo nada que vaya en contra de lo que Dios establece. Guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, la palabra que ellos les están diciendo
pónganla por obra porque es la voluntad de Dios. Pero no los tomen a ellos como ejemplo porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, predican la moral en calzoncillo. Son personas que te hablan de la palabra de Dios, te dicen correctamente lo que dice la palabra de Dios, pero ellos no lo ponen en práctica. Y eso lo vemos a diario. Vamos a los cultos, vamos a una campaña, vamos a una actividad, vamos a una misa para los que son católicos. Y escuchamos un mensaje que a veces es sacado hasta de la misma Biblia, sacado de los mismos evangelios, nos leen la Biblia, nos leen el evangelio, nos explican a veces el contenido real de lo que se está diciendo, pero al final de cuentas sacan la palabra de Dios, te hacen un llamado a obedecer a Dios, te hacen un llamado a creer en Jesús, te hacen un llamado a apartarte del pecado, pero al final de cuentas en la práctica ellos no viven lo que están diciendo. Y qué triste es cuando en vez de tomar como modelo a Cristo, tomamos como modelo a los hombres. Y enfocamos nuestros ojos en los hombres y las mujeres que se están dedicando a predicar el evangelio, a establecer ministerios, a usar diferentes canales. Como dice el apóstol Pablo, mientras esté predicando a Cristo, yo estoy contento. Al final de cuentas lo que se tiene que predicar es a Jesús. Pero hay un punto importante. Predicar a Jesús implica enseñar el evangelio tal cual él lo escribió. Y ya es a partir de algo individual de cada quien decidir guardarlo o no. Entonces Jesús dice bien claro, a todos los que ellos les digan que guardéis, guárdenlo y háganlo, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? ¿Cuántos líderes, pastores, pastoras, si es que ese cargo existe, apóstoles, apóstolas, si es que esos cargos en estos tiempos existen, y cosas por el estilo, no andan por ahí imponiéndoles cargas a los feligreses, a los hermanos de la congregación? Verdaderas cargas, cargas financieras especialmente. Yo nunca había visto, yo me he quedado sorprendido. Es increíble que en las congregaciones, en los canales de televisión, en las librerías cristianas, hayan tantos libros, materiales, prédicas, enseñanzas enfocadas en el área financiera y tan pocas enfocadas en el área del crecimiento espiritual. Es un énfasis enorme que hay en el crecimiento financiero de la gente. Y los engañan, los extorsionan, les mienten, les dicen que van a ir para el infierno, que tienen que convertir el bolsillo y es dinero, 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 dinero. Estadísticamente demostrado, el versículo que más se ha predicado en los últimos años es Malaquías 3, del verso 6 al 10, que habla sobre los diezmos. Es increíble el hambre el afán, la avaricia como se ha metido en la mayoría de las congregaciones cristianas evangélicas, especialmente pentecostales, neopentecostales y toda esta corriente que anda ahora de los megatemplos, los megaapóstoles, los canales de televisión, las estaciones de radio, las maratónicas, las robotónicas, las radiotónicas, cómo todo se mueve en torno al dinero. Una ambición desmedida por dinero y otra ambición mayor todavía, la ambición de tener pareja. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Hay iglesias que están llenas de gente buscando dos cosas: que Dios le resuelva su problema financiero o que Dios le consiga una pareja. Es un afán de tener un marido que tiene muchísimas mujeres, o de tener una mujer que tienen los hombres, y un afán de tener dinero, que eso no tiene madre. Y ahí es donde entran entonces los comerciantes del evangelio, a imponerle cargas a los hermanos que ni ellos mismos llevan. Le exigen a los hermanos que tienen que diezmar. La Biblia dice que hay que diezmar. Usted tiene que diezmar, usted tiene que dar el diezmo. Y te explican y te dicen, pero te dan una explicación que no tienen un fundamento bíblico para dártela. No tienen un fundamento bíblico para dártela.
busque acá en una prédica en YouTube que se llama Mentiras y Verdades respecto al diezmo, grabada por mí, un análisis, un estudio muy científico, usando la Biblia, pero con carácter científico respecto al diezmo. Mentiras y verdades respecto al diezmo, para que usted se quite esa venda que de seguro le tienen puesta respecto a eso. El diezmo es algo voluntario y entre usted y Dios. Olvídese de eso. A Dios le interesa más su santidad que su dinero, y lo vamos a ver más para adelante. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, al pastor sí le interesa más su dinero que su santidad. Eso usted lo puede tener seguro. Al pastor materialista le interesa más su dinero que su santidad. Se lo digo por experiencia propia. Le interesa más que esa promesa que usted hizo de desprenderse de unos cuantos cientos o miles de pesos o de dólares, usted la cumpla. Si usted va o no va a la iglesia, eso es problema suyo. Cántese, que es el problema de él. Entonces, les imponen cargas que van desde vestimenta, desde conducta, desde ciertas normas que hay que cumplir dentro de la congregación, desde el diezmo, la ofrenda, la primicia, el pacto, la promesa, 1000 cosas que tienen que hacer. Pero ninguno de ellos la llevan. Ninguno de ellos la llevan. A mí me gustaría saber cuántos pastores de esos que reciben el diezmo, ellos también diezman. Me gustaría saber cuántos de ellos diezman. Cuántos pastores de esos que incitan a la gente a que hagan promesas, a que hagan pactos, a que hagan votos. Ellos hacen promesas, pactos y votos, oponen a su familia a que lo hagan. Cargas como la vestimenta, especialmente a las mujeres le caen muy arriba con esa la vestimenta. Sin embargo, muchas veces para ellos la santidad se lleva en el vestido, tienen una presión enorme sobre las mujeres, un respeto a cómo deben vestirse. Sin embargo, sus hijas y muchas veces sus mismas esposas no guardan ese nivel de santidad que ellos quieren que las hermanas de la congregación guarden. Entonces, atan cargas pesadas y difíciles de llevar porque le ponen cosas a la gente que la gente no la puede llevar. Y llega un momento en el cual la gente tan cargado que se le doblan las rodillas y tienen que caer, tienen que fallar, porque les están metiendo cargas y tienen un sinnúmero de chivatos arriba de ellos mirando a ver cuál falló, para entonces ir calentarlo con la congregación, calentarlo con el pastor. Entonces la carga, si pesaba 100 kilos, ahora va a pesar 200, porque se la van a poner más grande, para que la persona, en base a una carga, a ponerle la carga más pesada, eso le va a servir de penitencia. O sea, tú tenías una cruz de 100 libras, yo te voy a poner una de 200 y tú la vas a llevar. Tú ibas con una cruz de 100 libras de aquí a Santiago, ahí tú vas con una cruz de 200 libras de aquí a Puerto Príncipe, Haití. Cuando tú llegues a Haití, entonces el Señor te va a perdonar. Nada que ver con lo que la Biblia dice al respecto. Entonces les imponen disciplinas, les imponen tareas, les imponen sanciones, les imponen un sinnúmero de cosas, a través de las cuales ellos entienden que si el hermano cumple eso, entonces tiene acceso a la misericordia de Dios. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso del 6 al 9, que si nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y punto. Usted no tiene que vestirse delitado, no tiene que arrodillarse en un guayo, no tiene que poner a arrodillarse al sol con un blow, con dos piedras una piedra en cada mano y un vaso de agua en la cabeza para que Dios tenga misericordia de usted. Usted tiene que confesar el pecado con sinceridad y ahí pasó el palé. Entonces, en base a doctrinas, en base a criterios personales, se están administrando muchas denominaciones, muchas congregaciones, que están haciendo una caravana de gente que va a ir derechita para el infierno porque le están dando la espalda a Dios, para enfocarse en cosas de hombre. Dice también, dice Jesús en el verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro,
el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire qué punto más interesante. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Dice el mismo Jesús, nos enseña que a la hora de dar la ofrenda, lo que hace la mano izquierda, que no lo sepa la derecha. No hay necesidad. Si usted hace una obra de evangelística, una obra de predicación, que fue a la cárcel, que fue a los hospitales, que fue a un pueblo, que fue a un campo, no hay necesidad de usted cacarear eso en redes sociales, de usted subir eso a internet, de usted publicar eso en los periódicos, de usted andar haciendo un bulto y un boom con eso. Cuando al final de cuentas la gloria es de Dios. Y cuando al final de cuentas muchas veces hasta mal se hace la campaña. Fui a Perú y hicimos una campaña y 500 personas se convirtieron. ¿Se convirtieron de qué? Una persona se convierte cuando da frutos. A veces hay gente que tienen 20 años en el evangelio y no se han acabado de convertir. Porque levantaron la mano y dijeron yo acepto, ya se convirtieron. Señores, eso ni en la Biblia está. Y que el llamado, venga, pase. No, eso no es bíblico. ¿Usted lo ha visto en la Biblia alguna vez? Búsquelo a ver si usted lo ha visto. Los que aceptaban al Señor, según manda la Biblia, ¿qué hacían? Se bautizaban. ¿Aceptaban al Señor? Sí, eran bautizados por la iglesia. Lea el libro de Hechos. Lea el libro de los Hechos. Se bautizaban y daban testimonio. Porque la Biblia no te va a poner a ti, hay que cualquier gallo loco se convertía y daba fruto. No, no es así. Lea el libro de Hechos. Porque hubo gente que se convirtió en el día de Pentecostés. Lo dice la Biblia, hubo gente que se convirtió. Entonces, cuando la Biblia dice que se convirtió, fue que se convirtieron de verdad. No fue que arrastrados por una emoción levantaron la mano, aceptaron y por ahí se fueron y siguieron pecando y haciendo lo mal hecho. O aceptaron al Señor en un culto porque el mensaje le llegó, levantaron la mano, se devolvieron y siguieron pecando. Como la historia de los 10 leprosos, que nada más uno se devolvió a darle gracias a Jesús, a postrarse ante Dios. Después los otros 9 fueron limpiados y siguieron derechitos por ahí. Porque Dios puede hacer el milagro en tu vida. Pero Dios espera que además del milagro tú termines sirviéndole a Él. Entonces, hacer todo este boom y todo este cacareo, ¿para qué? Para ser visto por la gente y para que la gente diga, mira, pues yo me voy a pegar de este porque Dios está con este. Pues yo me voy a pegar de este pastor porque mira cómo Dios lo usa. Que se convierte en 500, que se convierte en 5,000, que va por el mundo entero. ¿Y los frutos? ¿Dónde están? Yo recuerdo, yo he llevado personas a congregaciones que en el culto se rajan a llorar. Y van y dan el paso al frente. Y el pastor ora por ellos cuando hacen el llamado y todo. Yo tengo 3 testimonios de 3 que más descarriados y más perdidos no pueden estar. Sin embargo, dieron el paso. Pregunte cuántas veces volvieron a la iglesia. No volvieron más nunca. Que en un futuro Dios puede transformar su vida. Claro que sí. Dios puede terminar la obra en el momento que Dios lo entienda pertinente. Pero por el momento puedo decir que esas personas están convertidas. Claro que no. Entonces no podemos usar esto como estrategias de marketing para ganar personas. Porque al final de cuentas lo que se quiere es que mercadeo, liderazgo, una imagen. Como dijo una vez un hermano en Cristo, el hermano Manuel, dijo, esto parece una competencia de cadenas de supermercados. Entonces, ¿qué dice? Hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Filacterias son unas cajitas llenas de horas con unas oraciones escritas que se ponen en la frente, se ponen en los brazos. Hay judíos en el país, hay países en los cuales hay jóvenes judíos en las calles con una funda llena de filacterias y paran a las personas que por su físico, su apariencia física, para ellos son judíos. ¿Usted es judío? Dicen, sí. ¿Quiere filacterias? Y es muy difícil que un judío les diga que no. Dice, sí, claro. Entonces le amarran la filacteria en el brazo o se la ponen en la frente.
extienden los flecos de sus mantos. Los mantos tenían unos flecos en los cuales tenían mandamientos bíblicos y escritos ahí religiosos de la palabra de la Torah. Ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, viven de la imagen, una imagen exterior de santidad. Vamos al plano actual. La hermana que alarga la falda hasta los tobillos, que no va al salón, que mejor prefiere andar con los cabellos canosos. A veces no se lo lavan siquiera. Que no se pone, que tiene los codos cenizos, las manos cenizas, que no se pone ni siquiera una crema, ni siquiera eso se pone, porque hasta ponerse una crema en la iglesia de ellos es pecado. A mí hubo un bárbaro una vez que me dijo, si tú vas a predicar la iglesia mía y tú vas a llevar mujeres, no me lleves mujeres con las uñas pintadas, no me lleves mujeres con aretes, no me lleves mujeres, o sea, me puso un sinnúmero de cosas que yo lo que tenía que llevar era una niña recién nacida de rehabilitación para que me acompañara. Porque era una mujer completamente plain que tenía que ir a la iglesia. Porque en mi iglesia hay santidad. Pero ese que me dijo así es un fornicario de adelante que tiene hijos sin estar casado. Hijos sin estar casado. Fornicario de adelante. Y no voy a seguir hablando. No voy a seguir hablando. Pero vayan a ver la iglesia de él también. La iglesia de él. Ellos le llaman santidad a un desorden que comienza por la misma casa pastoral. Que la familia del pastor tiene mucho cuenta que darle a Dios si no se endereza. Pero ellos le llaman santidad a que tú andes por la falda por los tobillos. Si tú eres mujer. Eso es santidad para ellos. Los frutos, nada que ver. Todo tiene que ver con lo de afuera. Y así no es. La santidad es un nivel espiritual al que se llega solamente a través de lo que recibimos de Dios, a través del Espíritu Santo. Porque la santidad es sometimiento a la palabra de Dios. Tú no me puedes hablar de santidad cuando tú no te sometes a la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, no se puede hacer tal cosa. Y usted la hace, usted no es santo. Tan sencillo como eso. En el Nuevo Testamento hay un sinnúmero de mandamientos dados por Dios en las epístolas de Pablo, en los mismos evangelios, en las epístolas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay un sinnúmero de mandamientos dejados por Dios que no se ponen en práctica, no para nada, no se guardan, no les interesa guardarlos. Pero para nada les interesa guardarlo. Y sin embargo no los guardan y predican de santidad y hablan de obediencia. Predican santidad y hablan de obediencia. Y no guardan un mandamiento de eso ni matado. Ahí hay mandamientos del orden pastoral y ministerial, que mejor ni lo toque el tema. Mire, mejor no toque ese tema. Porque no todo el mundo se lo va a comprar y no todo el mundo lo quiere entender y de una vez te buscan una excusa que no tiene nada que ver con la Biblia, te buscan una excusa humana porque no tienen argumento bíblico. Le dieron una patada a la Biblia, sacaron a Dios de su vida y andan con Dios a flor de labio. Con un Dios te bendiga, hacen esto, se pasan la vida entera, el año entero haciendo actividades, que conciertos, que congresos, que vigilia, que salida, que campamento, que esto, que lo otro, que kermés, que mil cosas para Dios. Y a Dios hace rato que lo sacan de la congregación, hace tiempo que lo sacan de su vida. Lo hacen para los hombres, no lo hacen para Dios. Pero ellos le llaman santidad. Y él lo dice el profeta, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, poniendo como obra que mandamiento dado por hombres. Su temor es un temor infundido por hombres. Continuamos con lo que dice el maestro más grande que ha tenido la humanidad. ¿Qué dice? Aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí.
Hay congregaciones en las cuales hay un área que son para los pastores solamente. Un área, generalmente cerca del púlpito o cerca del pastor principal, que eso es para que se sienten los pastores. Hay una actividad. Pastores, ¿dónde están los pastores? Levanten la mano los que son pastores, evangelistas, que levanten la mano. Venga, siéntense aquí, que este es el área de ustedes. O sea, este es el trono de ustedes. Ustedes van aquí. Ustedes son más que todo eso que están ahí. Ustedes van aquí. Ustedes son lo más. Y sientan ahí mezclados mazos con cimarrones. Gente obediente y gente desobediente. Pero como ellos dicen que son pastores, tienen un área aparte. Y te saludan con el rango. Mucho gusto, yo soy el pastor fulano. Mucho gusto, yo soy la pastora fulana. Mucho gusto, yo soy el apóstol fulano. Mucho gusto, yo soy el evangelista fulano. Usted le hace un examencito, de primera de Timoteo 3 y se queman toditos. Se le hace el examen de primera de Timoteo 3 y se queman toditos. Pero son pastores, son líderes, son todo lo que ellos quieran ser. Y les gusta que los saluden con reverencia y que los llamen rabí, rabí. Rabí, el maestro. Rabí, maestro. Y una vez en Panamá, en un tren que iba de Colón a Ciudad Panamá, me tocó sentarme en el tren con un rabino, un empresario próspero, rabino, y noté que él estaba sentado en el asiento que daba al pasillo y vi que cuando los judíos entraban, los saludaban con mucha reverencia. El señor y yo fuimos hablando desde Colón hasta Panamá City, y era una persona muy agradable, muy simpática. Yo no era cristiano en ese momento, y lo que nos pusimos a hablar fue de negocios. En realidad yo estaba en un viaje de negocios. Y hablamos muchas cosas. Me pareció una persona muy interesante, muy agradable. Pero era un rabí, y me llamó mucho la atención con la reverencia que los judíos cuando lo veían lo trataban. Dice Jesús, pero no a que nadie los llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. ¿Qué quiere decir que todos ustedes son hermanos? Que entre hermanos no hay uno que es más que otro. Tú puedes ser más viejo, tú puedes ser más chiquito, pero toditos somos hermanos. El jefe es papá. ¿En qué casa manda el hermano? En ninguna. O manda papá o manda mamá. Ahora, si papá y mamá ya están viejos, ya están en una capacidad de interdictos, que son personas que ya no tienen capacidad de tomar decisiones por cuenta propia, entonces generalmente hay un hermano que tradicionalmente, si tiene eso en la cabeza, el hermano mayor, el cual asume el control, manteniendo el respeto de sus demás hermanos y asumiendo el control de padres de la familia. Eso sucede, yo lo he vivido en mi familia, yo he visto situaciones como esa, que son ejemplos. He visto situaciones, una vez que tuve un tío con problemas de una enfermedad de mal de Alzheimer, que había que ver cómo sus hijos se comportaron. Eso, la forma en la que esos muchachos se comportaron, esos hermanos, en la etapa de enfermedad de mi tío, es un ejemplo de lo que se llama honestidad, unión, amor, solidaridad, respeto. Todavía al padre, en las condiciones que estaba, una persona ya con Alzheimer avanzado, todavía ese respeto que se mantenía por el papá y por lo que era del papá. Eso era increíble, eso no tiene parangón, eso es digno de escribir un libro, hacer una película, de cómo esos primos hermanos míos se comportaron. Pero continuamos con la enseñanza, porque la gloria es de Dios. No quieran que lo llamen maestro, porque uno es su maestro, el Cristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque vuestro Padre está en el cielo. Porque uno es vuestro Padre, está en el cielo. La gente dice, mira mi papá espiritual. Yo no tengo papá espiritual aquí en la tierra. Mi papá espiritual se llama Jesucristo. Mi padre biológico, Antonio Manuel Brea Acosta, que a los 88 años de edad se bautizó. A los 88 se bautizó. Y se fue con Cristo, porque yo sé que se fue con Cristo. Pero papá espiritual, Jesucristo solamente. Yo no tengo. Usted puede tener otro. Su pastor puede ser su papá espiritual, su apóstol favorito puede ser su papá espiritual. El mío es Jesucristo. Me lo dice él en Mateo 23, yo te lo estoy leyendo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nuestro principal maestro, nuestra principal persona que nos enseña es el Cristo. Hay un cargo ministerial que es el cargo de maestro, el cual se encarga de enseñar lo básico en la iglesia, pero lo principal que enseña ese maestro en la congregación es que el maestro de maestros es el Cristo. ¿Y qué más dice el Señor en Mateo 23, verso 11? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. No es que el líder en la congregación, el pastor o el diácono, el que tiene cierta posición de mando, de autoridad, de supervisión, no de mando, de supervisión, va a ser un dictador, va a ser un Trujillo, va a ser un Pinochet, va a ser un Anastasio Somoza o un Marco Pérez Jiménez, que ahí se dice, hace lo que él diga. No, dice, el que es mayor de vosotros, sea siervo de los demás. Oiga, el que es mayor, trabaje para servir. Porque ¿a qué vino Jesucristo? ¿Quién es más grande que Jesucristo? ¿Quién nació más grande que Jesucristo? Nadie. Nadie. No hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta, no hay papa, no hay nadie más grande que Jesucristo. ¿Y a qué vino Jesucristo? A servir. Pero en algún momento usted vio a Jesucristo sentado en un trono como que él era un rey. No, en ningún momento. Siéndolo, se convirtió en un servidor. Siendo rey, siendo Dios, él bajó al nivel humano. Y no fue que vino siendo de que un ser humano rico, no. Vino siendo un ser humano pobre, pobrecito, de abajo, hijo de un carpintero. Hijo en las carnes, ¿verdad? Hijo adoptivo de un carpintero. De un hogar humilde, de un hogar pobre. Por ahí andan unos restos arqueológicos de que desde la casita donde vivía María, la madre de Jesús, que eso era una casa, es una cosa, una gente pobrecita. Y aún así, hasta el último momento, siempre mantuvo su conducta humilde, su amor, su buen temperamento, su deseo de servir a los demás. Oye, y en la cruz perdona a todo el que le ha hecho daño. Él muriéndose, desangrándose, dice, perdona a los que no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque mucha gente necesitan de la misericordia de Dios porque hacen cosas para Cristo, hacen cosas para Dios, que no le están llegando a Dios y es por falta de conocimiento. Porque les enseñan mal. Y Dios tiene misericordia de ellos, pero tiene un pique grandísimo con lo que, teniendo conocimiento de la palabra, a su pueblo le enseñan mal. Seguimos. 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo soy el apóstol fulano, yo soy apóstol de esta congregación, como el personaje de la entrevista con el lobo. Era un apóstol que tenía todo lo power, pero tenía un desorden grandísimo en su vida y en su congregación, que no calificaba, mire, ni para recoger los bates en un equipo de pequeñas ligas de béisbol. Pero él, en base a estrategia, marrulla, truco de cámara, llegó a ser apóstol. ¿Qué no tiene necesidad de ir a los sitios? No, yo soy el apóstol fulano de tal. No, yo soy el pastor fulano. No, yo soy el hermano fulano. Hermano fulano, yo soy tu hermano. Así mismo, mira, yo soy el hermano fulano. Hermano, ¿y de qué congregación viene usted? Yo vengo de la congregación tal. Ay, qué bueno. ¿Y qué hace? No, yo humildemente soy el pastor de esa congregación. Qué bien. Cuando llegue usted con la escolta y la sirena y la centella, llegó el pastor fulano. Hombre, no. Así no. Ya sé que se han convertido las iglesias cristianas evangélicas, muchas iglesias cristianas evangélicas en este país. Y yo sé que en América Latina también, en comité de base de partidos políticos. Jesucristo quiso separar la política de las cosas de Dios. Usted nunca ve a Jesucristo haciendo política. Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían por mí. También Jesucristo dice, no, no, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesucristo vino a separar todo eso. Ah, no, esto lo quieren unir. Quieren unir. En República Dominicana, las iglesias evangélicas pentecostales tienen un afán de parecerse a la iglesia católica que usted no se imagina. Yo no sé para qué. Yo no sé cuál es el afán de parecerse a una iglesia que todo lo que predica va en contra de lo que Dios establece en la Biblia. Ellos quieren parecerse allí, quieren que le den igualdad de derechos. Increíble esa vaina. Quieren igualdad de derechos. Ustedes lo ven. Evangélicos metiéndose a políticos, evangélicos mandando a votar por candidatos políticos. Y evangélicos que se fueron a las elecciones. Ahí, con candidatos. Y le dieron una pela que yo creo que más nunca vuelven a inventar con meterse a política. Porque como de más de 4.000 o 5.000 que fueron candidatos, creo que nada más fue uno que salió. Entonces, hay cosas que no son para nosotros. Entonces Jesucristo dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Le dice Jesucristo, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Gente con su enseñanza, su conducta, su doctrina, más que hacer que la gente entre por la puerta del cielo, entre al reino de Dios, lo que están haciendo es desviándolo. Ellos mismos con lo que están enseñando no están entrando. Y a los otros no lo dejan entrar porque los tienen engañados, diciéndole algo de Dios, que Dios en ningún momento ha enseñado ni ha predicado. Ay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibís mayor condenación. Según algunos estudiosos, dicen que cuando se decía que devoraban las casas de la viuda, era que iban a las casas de la viuda y les quitaban su herencia. Iban con el pretexto de hacer largas oraciones y a cambio de la larga oración recibían una ofrenda, la cual venía del patrimonio que había heredado la viuda. O sea, en pocas palabras, robaba. Esa es una de las explicaciones históricas que tiene. Yo tengo unas un poco más, todavía más largas, porque no duden que hay muchos, y demostrado está. O sea, no, cuando usted viene a ver, usted mira para atrás y tiene uno sentado atrás de usted, que con el pretexto de largas oraciones va a las casas de las hermanas que son viudas, o son divorciadas, o son solteras, y lo que van es a otra cosa, que nada que ver con lo que Dios establece. Pero como quiera, reciben mayor condenación, porque van a una cosa que supuestamente es de Dios, y al final hacen otra que no tiene nada que ver con Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito es una persona que no es judía, que se convierte al judaísmo. Un gentil que se convierte al judaísmo, se llama prosélito. Dice, una vez hecho, o sea, una vez convertido, ¿en qué? En un religioso más igualito que ustedes, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque a esa persona ustedes no le enseñan lo que tienen que aprender. No le enseñan la palabra de Dios de manera espiritual, sino que lo adoctrinan de acuerdo a su conveniencia. Y por eso lo hacen más merecedor del infierno que ustedes. Porque ese mismo sale por ahí mismo a multiplicar la falsa enseñanza que le han dado. Entonces esa falsa enseñanza se sale a multiplicarla. Hay de vosotros guías de ciegos. O sea, guías de ciegos. O sea, todo el que siga a esa gente, a esos religiosos, que no ponen en práctica nada de lo que establece la Biblia, sino que se llevan de lo que dice su doctrina denominacional, lo que tienen un reguero de ciego atrás de ellos, porque son gente que espiritualmente los ojos no se les han abierto, porque no están enfocados en Dios. A ellos no les interesa la luz. Hay de vosotros ya decía que decir, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, lo que yo le decía a ustedes ahorita. Miren, hay denominaciones que usted puede ver todo lo que usted quiera, usted puede ver su casa, usted puede ver el teléfono, usted puede ver el préstamo del carro, usted puede ver la hipoteca, usted puede verle a cada santo una vela, pero no le deba un chele a ellos. No le deba diezmo a ellos, no le deba ofrenda. Porque usted cae en maldición, pero con ellos.
Es con ellos que usted cae en maldición. No es con Dios que usted cae en maldición, es con ellos que usted cae en maldición. Es con ese liderazgo de esa congregación que usted cae en maldición. Por ahí mismo lo dice, Mateo 23 dice, hay de vosotros guía de ciego, que dice, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? O sea, el oro del templo no es nada, es el templo que santifica al oro. O sea, el oro es algo porque está en el templo. Lo que está en el templo es algo porque está en el templo. No es que el templo es menos, porque el templo es la casa de Dios. Es que lo que está en el templo es algo porque está dentro del templo. Una vez yo formaba parte de una congregación en la cual yo me fui y nadie me llamaba por teléfono para saber si yo estaba vivo, si estaba muerto, si estaba descarriado, nada. Ahí el único que se preocupaba por mí era una persona que se dedicaba a la conserjería en esa congregación. Una de las congregaciones más grandes del país. Me llamaron como a los 6 meses. Cuando me llamaron yo me puse contento porque dije, wow, me están llamando para saber de mí. ¿Para qué fue que me llamaron? Para recordarme que yo le había prometido 2 secadores de mano para el templo nuevo. Mire, usted hizo una promesa de que iba a donar 2 secadores de mano para el templo. ¿Cuándo usted la va a traer la donación? A ellos no les importa que yo deje de ir a la congregación. A ellos les importaba 2 secadores de mano que yo le había ofrecido para el nuevo templo. Yo ni fui a llevarle los secadores de mano. Yo mejor mandé un mensajero. Mire, llévenle esos secadores de mano. Yo ni fui. Le mandé los secadores de mano con un mensajero. Yo no les importaba. Pero yo les repito, hay congregaciones que mejor débale. Mire, mejor débale a impuesto interno de su país y no a esa congregación. Porque usted está bajo maldición, pero ellos lo tienen a usted bajo maldición. Porque ellos maldicen a todo el que le debe dinero a ellos. Venga acá, yo hablo claro. Yo no ando por las ramas, yo hablo claro. Yo hablo claro. Yo no ando por las ramas, yo hablo claro. Si no puedo hablar claro, mejor no hablo. Dejo esta vaina. Porque por eso gobernó Trujillo 30 años República Dominicana, porque nadie se atrevió a hablar. Yo hablo claro. También decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Es más importante lo material que lo espiritual. El altar, la presencia de Dios. No, usted no puede jurar. Mejor jure por eso. Pero no jure por la ofrenda. Usted es loco, ¿qué tal? Eso se ve, y mucho. Y fácilmente a la iglesia que usted va, lo hacen, porque son unos charlatanes, como eso escribe de esos fariseos también. Verso 19, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y está hablando Jesucristo de la parte espiritual. Le está dando una fuerza a la parte espiritual grandísima. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Usted quiere saber algo? ¿Usted sabía que la menta, el eneldo y el comino no se diezmaban? Eso no se diezmaba. Se diezmaba el vino, el grano, el aceite y el ganado. Y lo diezmaban los que producían eso. No es que diezmaba el pueblo entero de Israel. Eso no es verdad. Eso es mentira del diablo. No eran todos los israelitas que diezmaban. Diezmaban los que podían diezmar. Y ese diezmo que se recibía en un almacén llamado alfolí. El alfolí es un almacén, no una cuenta de banco, ni una alcancía. En ese almacén llamado el alfolí, los recibían los escribas. De ese diezmo ellos apartaban un 10% para el servicio en el templo. ¿Por qué?
porque se usaba el vino para las libaciones, el aceite para las lámparas, los granos para hacer los panes de la posposición y los animales se usaban para los sacrificios. El resto de ese diezmo era para los levitas, pero ¿para qué? Para ellos convertirse en prósperos ganaderos, fabricantes de embutidos. No. Para compartirlo con los que no diezmaban, que eran quienes, los huérfanos, las viudas, los pobres, los extranjeros. Entonces, y el diezmo tenían que comerlo delante del pueblo. Yo le voy a hacer una pregunta a usted ahora. ¿El diezmo que usted lleva a su iglesia lo comparten con los pobres de su congregación? ¿O a los pobres le tienen también una pistola Cali, marca Malaquía 3:16, 3:10 pegada de la cabeza para que diezmen? Lean la Biblia. Lean la Biblia. No se dejen engañar. Lean la Biblia. Entonces, ¿es necesario hacer sin dejar de hacer aquello? ¿Es bueno diezmar? Claro que es bueno diezmar. ¿Es bueno ofrendar? Maravilloso ofrendar. Vaya y diezme. Yo le invito a usted a que lo haga. Diezme, ofrenda, vaya, hágalo. Hágalo, que Dios lo va a bendecir. Pero hágalo en santidad. No venga usted a caerle traer el diezmo al pastor, a la iglesia, cuando usted tiene a sus hijos pasando hambre. Eso no es así. Cumpla con su deber de padre. Y si usted, hijo, no vaya allá a llevar diezmo a la iglesia, cuando el papá y su papá y su mamá están pasando hambre, cuando primero de eso hubo un mandamiento que decía honrar a tu padre y a tu madre, que está primero que el mandamiento del diezmo. En la Biblia y en la mente de Dios. Y dice Jesucristo que antes de presentar su ofrenda, arregle su problema que usted tenga con su prójimo y después vaya a presentar su ofrenda, para que su ofrenda sea recibida por Dios. Pero si usted no es a Dios que le sirve, sino a los hombres, vaya huyendo y déle todo lo que usted tenga, lléveselo al pastor. Vaya y lléveselo. Que tal vez le dan un cargo de copastor o de diácono en la iglesia. Que ese otra, los cargos lo venden. Guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, en lo más fácil se equivocan. Y en lo más grande hacen un disparate. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de inmundicia. Esta gente que tienen una presión arriba de los hermanos, de cómo tienen que verse por fuera, de cómo tienen que hablar, de cómo tienen que caminar, que hay que enseñar. Ande siempre con su Biblia en la mano para que vean que usted es cristiano, un sinnúmero de cosas. Pero por dentro, no importa si ese hermano está lleno de fornicación, está lleno de robo, está lleno de adulterio, está lleno de mentira, no, eso no importa. Lo que importa es cómo se vea por fuera. A veces hay congregaciones que andan con los hermanos uniformados. Andan uniformados con camisetas que dicen congregación cristiana, fuego del Altísimo. Para que todo el mundo vea que pertenecen a esa congregación por su conducta. Y los pecados ocultos. No todos somos perfectos. No somos perfectos, vamos a decir. Porque perfectos no somos ninguno. No somos perfectos ninguno. No hay ser humano perfecto. Todos cogíamos de alguna parte. Ahí es donde viene la misericordia de Dios. Actuar en la vida de cada quien. No somos perfectos. Nosotros batallamos y luchamos por alcanzar la santidad, pero tenemos que librar la batalla agarrado de Dios. Es agarrado de Dios que tenemos que librar esa batalla, no agarrado de los hombres. No lo hagamos por llenar las expectativas de la gente, de los seres humanos. Hagámoslo por llenar las expectativas de Dios, que Dios tiene sobre nosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Seamos sinceros, seamos como somos, seamos naturales. No queramos ser una imagen de lo que en realidad no somos. Porque podemos engañar a la gente, pero no a Dios. Hay de vosotros, escribís fariseos idólatras, hipócritas, perdón, e idólatras también, porque muchísimos son idólatras. Hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. La iniquidad de los padres heredan a los hijos hasta la cuarta y quinta generación de los que me aborrecen, dice la Biblia en Éxodo 20. Por ahí está hablando de los judíos. Cuando se inicia el nuevo pacto, ¿qué dice el nuevo pacto? Cuando se inicia el nuevo pacto, que cada quien será culpable de su propio pecado. Jeremías, búsquenlo ahí en el libro de Jeremías, el nuevo pacto, Jeremías 31. Léanlo entero. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quienes mataron ustedes entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Señores, antes de esto a Jesús le presentaron el templo y le dijeron, mira qué hermoso este templo. ¿Qué sabe lo que Jesús dijo? De cierto le digo que no quedará piedra sobre piedra de ese templo que no sea derribada. No importa lo grande y lo majestuoso que sea la iglesia. No importa si tiene un miembro o 50,000 miembros. No importa si tu pastor le ha predicado a millones de personas alrededor del mundo. Si el pastor que más seguidores tiene en YouTube o si el pastor que más likes tiene en Instagram. Si predica el mensaje que te saca lágrimas. Si es lo más de lo más. Eso a Dios no le importa porque Él es más grande que todo eso. Eso a Jesús le da par de tres porque Él es más grande que todo eso. Lo que va a ser grande a un cristiano, sea predicador, sea predicadora, o sea quien sea, es hasta qué punto vive de manera espiritual y sincera la palabra de Dios. No, hasta qué punto adapta la palabra de Dios al gusto del público. Porque cuando yo me olvido de lo que Dios establece en su santa palabra para darle un gusto al cuerpo, definitivamente dejo de ser siervo de Dios. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Vete a una iglesia cristiana de verdad. Si lo que predican es prosperidad y pacto económico, tú sabes, vete de ahí que no está Dios. Santo Domingo, República Dominicana, 21 de agosto del año 2016. Cristo viene pronto y viene por un pueblo santo. Oíste, te amo mucho, mucho, mucho. Y este mensaje compártelo. Amén. Y recuerda que la santidad se lleva por dentro. Dile a Dios que te llene de su Santo Espíritu para que Él haga en ti las transformaciones que Él quiere que tú hagas para ser una persona conforme a su corazón y conforme al modelo de un cristiano de verdad. Pero que sea Dios que haga el cambio en ti. Te amo mucho. Amén.